Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Qué gusto estar aquí en esta plática de hoy. O sea, imaginen poder reescribir la realidad física. Y no me refiero a pensamiento mágico, ¿eh? Claro, no se trata solo de cruzar los dedos y esperar a que las cosas pasen. Exacto. Hablo de alterar, deliberadamente la frecuencia exacta a la que vibra el cerebro humano. Es un concepto súper profundo. 100%. El objetivo de nuestra inmersión de hoy es explorar algo que va mucho más allá de simplemente, soñar despierto. Así es, porque la visualización es de hecho el verdadero punto de partida. Es el inicio de la creación de la realidad, y la meta de este análisis a fondo es desentrañar cómo eso que llamamos el subconsciente... Que siempre parece esta caja negra incontrolable, ¿no? Totalmente. Ver cómo puede dejar de ser esa caja negra y convertirse en una herramienta que se puede operar de forma completamente consciente. Y la promesa de esta idea es enorme. Si dominas el proceso, tienes la posibilidad de alterar el mundo físico que te rodea. Es una locura pensar en eso. Pero claro, antes de saltar a conclusiones súper místicas, tenemos que entender el mecanismo biológico detrás de todo esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. No podemos hablar de alterar la realidad sin antes comprender el motor biológico que hace esto posible. O sea, el cerebro. Exacto. Y lo que resulta fascinante de este tema es cómo se abordan las frecuencias cerebrales específicas. Y la mecánica de cómo el cerebro procesa las imágenes. Todo se reduce a los dos hemisferios del cerebro y a las frecuencias a las que operan. Ahí es donde reside el interruptor, digamos. Sí, el interruptor que cambia la visualización de una simple fantasía pasajera a una herramienta de creación súper activa. Vamos a desmenuzar esto, porque normalmente pensamos en el cerebro como una sola máquina que hace todo al mismo tiempo. Como si fuera un bloque sólido. Exacto. Pero hay una distinción muy clara cuando hablamos de ciclos por segundo. Que básicamente es la velocidad a la que palpita o vibra la electricidad en el cerebro, para que la gente nos entienda. A ver, explícanos un poco más sobre esos ciclos. Pues mira, el hemisferio izquierdo opera a una frecuencia normal y natural de vigilia de 20 ciclos por segundo. Ok, ¿20 ciclos? Sí, también se le conoce como la frecuencia beta. Y en este estado, el cerebro está diseñado para la supervivencia pura y dura. O sea, está en modo alerta. 100% enfocado en los sentidos físicos. Es el lado lógico, el analítico. El que interactúa con el mundo físico exterior a través de cosas como la vista biológica. Así es. Su función a 20 ciclos es procesar una cantidad masiva de estímulos externos para evitar peligros. Como cuando vas cruzando la calle y estás atento a los coches. Exactamente. Pero luego tenemos el hemisferio derecho. Y aquí es donde residen facultades mucho más profundas y, menos tangibles. ¿Cómo cuáles? El deseo, la creencia, la expectativa. La esperanza, la intuición, ¿no? Sí, e incluso el amor. Todo eso vive en el hemisferio derecho. O sea, el lado izquierdo es nuestro contacto con lo tangible, digamos, el escudo protector. Ajá. Y el derecho es la fábrica interna, donde nacen las emociones y convicciones. Es una excelente forma de ponerlo. Pero a ver, me surge una duda aquí. Si el hemisferio derecho tiene todas estas herramientas de creación... Sí, te escucho. ¿Por qué la mayoría de la gente parece vivir atrapada? O sea, solo reaccionando al mundo físico todo el tiempo. Pues esa es precisamente la trampa de la vida moderna. Por el estrés y todo eso. Exacto. Al vivir constantemente a 20 ciclos por segundo para lidiar con el tráfico, el trabajo, el celular. El bombardeo de información. Sí, el hemisferio izquierdo domina por completo. ¿No te deja salir de ahí? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Para tener un control directo sobre el hemisferio derecho, la idea es que se debe reducir la frecuencia de las ondas cerebrales a la mitad. O sea, de 20... bajar a 10 ciclos por segundo. Correcto. A este estado neurológico se le conoce como la dimensión o el nivel alfa. Nivel alfa. Ok. Y la premisa es que al llegar a estos 10 ciclos ocurre algo extraordinario. Se apaga la alerta. Exacto. El procesamiento de amenazas externas se apaga. Y lo que antes la humanidad llamaba simplemente el subconsciente se vuelve accesible de forma consciente. ¡Wow! O sea, para visualizar esto mejor, imaginen que el cerebro humano es como manejar un automóvil, ¿no? Me gusta esa analogía. Cuando el cerebro opera a 20 ciclos, es como ir manejando en una autopista súper ruidosa, rapidísima. Y llena de tráfico pesado. Totalmente. La mente se enfoca completamente en no chocar. Va reaccionando a los estímulos externos, mirando los letreros. Esquivando otros coches. Ese es el mundo físico, el hemisferio izquierdo. El conductor solo reacciona para sobrevivir.
está a la defensiva 100%. Pero, si se logra bajar la velocidad y entrar a una vía más tranquila, a esos 10 ciclos por segundo, el ruido desaparece. Es un cambio drástico. Es como entrar en un modo de piloto automático consciente. Sí, De repente el conductor ya no está reaccionando a la carretera exterior. sino que tiene acceso total al panel de control del vehículo. Exacto. Tiene acceso a los deseos, a las creencias y puede decidir la ruta desde adentro. No desde las urgencias de afuera. Es una analogía muy precisa. Gracias. Me ayuda mucho a aterrizar la idea. Y de hecho, la neurobiología apoya la idea de que al reducir la frecuencia a ondas alfa, el estrés se relaja. Permitiendo que otras áreas se comuniquen mejor. Así es. Pero la pregunta que surge de inmediato es, una vez que logras acceder a ese panel de control a 10 ciclos, ¿qué herramienta usas? Para empezar a alterar la realidad, dices. Exactamente. ¿Cómo alteras la realidad desde ese estado de calma? Pues con la visualización, ¿no? Esa es la respuesta, la visualización. Pero a ver, aquí quiero hacer una pausa y jugar un poco al abogado del diablo, si me permites. Adelante. Porque cuando escuchamos la palabra visualización, la gente inmediatamente piensa en la típica escena de película. Donde alguien cierra los ojos y ya. Sí, cierra los ojos, se imagina que le llueve dinero del cielo y espera a que suceda por arte de magia en la sala de su casa. Sí, el pensamiento mágico clásico. Y eso genera muchísimo escepticismo. No estamos hablando de algo tan simplista, ¿verdad? Definitivamente no. Lo fascinante aquí es que la visualización, como técnica de creación estructurada, comienza irónicamente en el mundo físico. A ver, explícame eso. Comienza con la vista biológica, con el hemisferio izquierdo trabajando a esos 20 ciclos de los que hablábamos. O sea, con los ojos abiertos. Exacto. El proceso requiere primero percibir algo tangible en el entorno, una impresión física real. ¿Qué? Luego, el ejercicio consiste en cerrar los ojos y recordar, repasar y recrear esas impresiones físicas que fueron captadas por el cerebro izquierdo. Reconstruir la imagen mental. A todo color, con el máximo lujo de detalle posible en la oscuridad de los párpados. Entiendo. O sea, es como tomar una fotografía con los ojos físicos en el mundo real Ajá, y luego llevas esa película fotográfica al cuarto oscuro de tu mente para revelarla. exactamente. Y es precisamente en ese proceso de revelado donde ocurre la magia. O más bien la alteración, ¿no? Sí, la alteración. El mecanismo es muy específico. Tomas esa impresión original hecha en el lado izquierdo. La de 20 ciclos. Reduces tu frecuencia cerebral a los 10 ciclos por segundo. Transfieres la impresión al hemisferio derecho. Y ahí, en esa sala de edición profunda, procedes a alterar la impresión. A ver, dame un ejemplo para que quede súper claro. Digamos que la imagen original representaba una situación defectuosa, un problema de salud o una circunstancia que no deseas en el mundo físico. Un problema real que estás viviendo. Exacto. Al estar en la dimensión alfa, a 10 ciclos, corriges ese defecto en la imagen mental. O sea, lo editas en tu cabeza. Lo editas. Y la premisa audaz aquí es que, al hacer esta corrección a 10 ciclos, existe una fuerte tendencia a que la realidad física eventualmente siga ese cambio. ¡Qué locura! O sea, argumentan que todo debe ser construido o corregido primero en la mente. Antes de que pueda materializarse en el mundo de los hechos. Sí, Aquí es donde se pone muy interesante, porque esto rompe por completo nuestra noción lineal de cómo funcionan las cosas. totalmente. Desafía la lógica. Sí, y me hace un poco de ruido. ¿Esto significa entonces que no estamos creando cosas desde cero, o sea, de la nada? Es una gran pregunta. Estamos más bien detectando conceptos que ya existen en el mundo mental y luego solo los estamos editando en esta especie de sala de postproducción. Esa es una deducción brillante, de verdad. Gracias. Toca uno de los conceptos más profundos de todo esto. Plantea una perspectiva del tiempo que, pues, nos vuela la cabeza. Porque siempre pensamos en el tiempo como una línea recta. Exacto, la línea que marca el reloj. Pero desde este punto de vista, el tiempo no es así. Afirman que el pasado está compuesto simplemente de pensamientos que ya completaron su proceso. Pensamientos que ya se materializaron. Correcto. Y el presente no es un punto estático ni sólido. Entonces, ¿qué es el presente? Es el proceso activo y constante de materialización de esos pensamientos. Ok, sí. Turu, que es lo más impactante, está compuesto de pensamientos que ya han sido concebidos en el plano mental. Pero que todavía no se cristalizan en lo físico. Exactamente. Ya existen en el mundo de la mente. No inventes. ¡Qué locura!
Hay que detenernos un segundo a pensar en las implicaciones de esto. Son gigantescas. Si el presente es simplemente la cristalización de pensamientos pasados Sí. y el futuro ya existe como concepto mental, entonces el mundo físico que tocamos, olemos y vemos hoy es básicamente solo una sombra. Es el reflejo retrasado de ese mundo mental. Sí. ¡Wow! Esto cambia las reglas del juego por completo para cualquiera que nos escuche. Totalmente. Porque te cambia la reacción ante la vida. Claro, significa que cuando la gente se estresa o reacciona con muchísima angustia ante un problema de hoy, En realidad están reaccionando ante una sombra del pasado. es inútil porque es un producto terminado, ¿no? Ya se secó el yeso, digamos. Por eso la visualización a 10 ciclos se presenta como algo tan potente. Es operar directamente en la fábrica donde se hacen los moldes. En lugar de intentar cambiar la sombra en la pared. Una excelente forma de resumirlo. Gracias. Me parece fascinante ir a la causa raíz. Se trata de ir a la causa en lugar de pelear con los efectos. Pero a ver, toda esta teoría suena espectacular, platicada, pero me imagino que no es tan fácil. Tiene su curva de aprendizaje, claro. Si el hemisferio derecho es esta sala de edición avanzada, se necesita entrenar la capacidad de ver claramente esas imágenes, ¿no? 100%. De nada sirve bajar a 10 ciclos si la mente no puede sostener una imagen estable durante más de 3 segundos. ¿Qué es lo que nos pasa a todos hoy en día? Cerramos los ojos y nos distraemos. Exacto. Antes de siquiera intentar corregir problemas complejos de la vida, se requiere un gimnasio mental. Para fortalecer esa facultad biológica. Sí, la facultad biológica de la visualización. Claro, me imagino que es como entrar a una sala de edición de cine de última generación, súper equipada. Ajá. Pero tener los monitores llenos de estática o los lentes totalmente desenfocados. No podrías editar nada, por más buena que sea la sala. Necesitamos aprender a usar las herramientas básicas primero. Entonces, para bajar toda esta teoría a la práctica, ¿cómo se empieza este entrenamiento? Bueno, se propone un método sumamente práctico y accesible. Algo que puedes integrar en tu día a día sin problema. A ver, danos un ejemplo. El primer ejercicio se divide en 2 pasos muy sencillos. El paso 1 se realiza con los ojos abiertos. O sea, operando en los 20 ciclos de beta. Exactamente. Consiste en observar detenidamente un objeto cotidiano o un entorno específico a tu alrededor. Digamos, una taza de café en mi escritorio. Perfecto. El objetivo es absorber cada detalle físico. La textura de la taza, las sombras, el color del café. Ver cómo refleja la luz y todo eso. Sí, empaparte de la imagen. Y luego, el paso 2 implica cerrar los ojos e intentar repasar esa misma impresión en el cerebro, Tratando de reconstruirla igualita. con la mayor fidelidad posible. De hecho, se sugiere describir mental o verbalmente cada detalle mientras mantienes los ojos cerrados. O sea, yo con los ojos cerrados digo, la taza es roja, tiene una mancha de café en la orilla, sale vaporcito. Exacto. Ese esfuerzo obliga a las redes neuronales encargadas de la visión a activarse sin el estímulo ocular real. Es como hacer pesas con la imaginación, literalmente. Fortalece enormemente la conexión entre la memoria y la capacidad de proyectar imágenes. Y me imagino que al principio la imagen se desvanece súper rápido, ¿no? Es completamente normal que al principio la imagen sea inestable o que pierda color. Es un músculo atrofiado. Pero la persistencia es la clave. Así es. Y además hay otra técnica complementaria padrísima llamada la película mental. Película mental. Suena divertido. ¿De qué trata? Esta técnica aprovecha el lenguaje. Se practica cuando alguien está escuchando una conversación o leyendo un texto muy descriptivo. Por ejemplo, escuchando una plática o leyendo una novela. Sí, la instrucción es tomar esas palabras y conceptos verbales y traducirlos inmediatamente a imágenes en la mente. Como si fueras el director de la película en tu cabeza. Exactamente, conectando todo como si fueran fotogramas en desarrollo. Ok, ¿y luego? Posteriormente, en un momento de pausa y con los ojos cerrados, repasas esa secuencia completa. Dándole vida, movimiento y color. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si analizamos esto bajo la lupa de la vida moderna, nos damos cuenta del valor inmenso que tiene, ¿eh? Es un superpoder hoy en día. Totalmente. Vivimos en una era donde la capacidad de atención está destrozada, o sea, hecha pedazos. Los videos cortos, las notificaciones. El celular nos tiene con un bombardeo incesante de estímulos a hipervelocidad. Retener una imagen mental clara por voluntad propia ya es un acto de rebeldía casi. Tienes toda la razón. Practicar la técnica de la taza de café o traducir una lectura a una película mental
no es solo un truco esotérico. En el fondo, es un ejercicio de atención plena súper profundo. Es limpiar la estática del cerebro, como decías tú. Sí, para afilar el músculo de la concentración antes de intentar levantar el peso pesado de alterar la realidad. Es una preparación indispensable. Y se hace mucho énfasis en que practicar estos ejercicios a nivel consciente, durante la vigilia rutinaria, prepara el terreno neurológico. ¿Para qué exactamente? Para el trabajo de mayor calibre. Al fortalecer esta facultad visual, te aseguras de que cuando llegue el momento de realizar los ejercicios formales de cuenta regresiva por la mañana... Espera, ¿ejercicios de cuenta regresiva? Sí, son las rutinas específicas diseñadas para reducir intencionalmente la frecuencia de 20 a 10 ciclos. Ah, ok, ya en la mañana recién despierto. Exacto. Entonces, cuando hagas esa cuenta regresiva para entrar a la dimensión alfa, tu mente ya sabrá exactamente qué hacer. Ya no habrá confusión, ni vas a estar divagando. La persona sabrá sostener la imagen que desean materializar, sin que se le borre. Me encanta. Es como aprenderse la coreografía paso a paso con las luces encendidas y sin música. Qué buena comparación. Y luego, cuando haces la cuenta regresiva matutina y entras al nivel alfa, ya arranca la música de verdad y los pasos fluyen con naturalidad. Se construye la capacidad de ver con claridad y luego se usa en la frecuencia correcta para proyectar. Ok, vamos súper bien. Pero bueno, hasta aquí hemos hablado del trabajo individual. Así es. Me surge una inquietud bastante lógica ahorita que lo pienso. Si una persona logra cambiar su frecuencia y volverse un experto habitante de estos 10 ciclos, pero vive en una casa llena de gente sumergida en el estrés y en el ruido de los 20 ciclos. En la autopista rápida. Exacto. ¿No hay un choque de realidades ahí? ¿Qué pasa con el entorno familiar? Si conectamos esto con el panorama general, esa es una de las transiciones más sorprendentes de este tema. ¿Afecta a los demás? Sí. Sostienen que este proceso no se detiene en el individuo, sino que genera un efecto de resonancia comprobable en el entorno. ¡Órale! Cuando un individuo domina los ejercicios preliminares, domina la cuenta regresiva matutina y logra estabilizarse en el nivel alfa a voluntad, ¿se vuelve como un faro o algo así? Más bien, su estado comienza a generar un campo de influencia. Se detalla un protocolo para trasladar este beneficio al círculo familiar. A ver, explícanos eso porque suena bastante intrigante. Se conoce como el método del pequeño libro azul, o bueno, el manual de ejercicios. Ok, ¿y cómo se contagia este estado a la familia? ¿Tienen que sentarse todos a mirar tazas de café y tratar de bajar sus frecuencias en grupo? No, y eso es lo más revolucionario del método, ¿de verdad? Entonces, ¿cómo es? El paso final consiste en que la persona que ya es competente operando en la dimensión alfa, el experto de la casa, digamos, él o ella toma el manual que contiene los ejercicios y, estando en ese estado mental de calma y 10 ciclos, comienza a leerlos en voz alta para los demás miembros de la familia. Espérame. ¿Me estás diciendo que con solo sentarse a escuchar a alguien leer en voz alta, el resto de la familia mágicamente altera sus ondas cerebrales? Así es. ¿Y acceden a esta capacidad creativa? Honestamente, suena un poquito a ciencia ficción, ¿eh? Lo sé. Es natural que genere escepticismo de entrada. Es que, ¿cómo es que el simple acto de escuchar a alguien hablar tiene un impacto neurológico real y medible en los demás? Si lo analizas desde la física y la neurobiología de la resonancia, tiene muchísimo sentido. A ver, ilumíname. Se establece una regla estricta. La lectura debe acumular un tiempo total de 10 horas. Ok, 10 horas en total. No de un jalón, supongo. No, claro que no. Puede fraccionarse en sesiones de 20 minutos diarios o como la familia lo decida. Llevando un registro preciso. Exacto. Al completar estas 10 horas de exposición, la idea es que la familia entera encuentra su propio nivel alfa. Sin necesidad de haber practicado semanas con las tacitas de café. Sin haber pasado por eso. El mecanismo detrás de esto se conoce como arrastre acústico o sincronización de ondas. Arrastre acústico. A ver, ¿te refieres a cuando dos objetos empiezan a vibrar al mismo ritmo solo por estar cerca uno del otro? Exactamente. En acústica, si haces vibrar un diapasón a una frecuencia específica y lo acercas a otro diapasón inerte, el segundo empieza a vibrar también, ¿no? por pura resonancia, sí, a la misma frecuencia. ¡Wow! El cerebro humano responde a principios similares. Cuando la persona que domina los 10 ciclos lee en voz alta, sus cuerdas vocales, su cadencia,
el tono de su voz, Emiten esa frecuencia. emiten una frecuencia impregnada de ese estado alfa de calma. ¡Qué locura! Al escuchar esta cadencia durante un total de 10 horas, las ondas cerebrales de quienes escuchan se arrastran gradualmente hacia la misma frecuencia armónica. Es como un contagio biológico basado en las leyes de la física. Así de sencillo y así de profundo. ¡Qué maravilla de concepto! Básicamente, podemos usar la analogía de actualizar el software en una red Wi-Fi doméstica. Me encanta. A ver, Un solo dispositivo, o sea, una persona de la casa, hace el trabajo pesado de conectarse al servidor principal. que sería llegar a los 10 ciclos con el esfuerzo diario. Exacto. Y una vez que esa persona ya descargó el paquete de instalación y vibra en la frecuencia correcta, empieza a actuar como el router para los demás. Impecable analogía. Al emitir esa señal a través de la voz, con la cadencia de quien domine el alfa, literalmente sintoniza a todos los demás dispositivos de la casa. Sí, por resonancia pura. Al acumular las 10 horas, toda la red familiar se actualiza al mismo sistema operativo mental, desbloqueando la creatividad para todos. Es una analogía sumamente certera, de verdad, y subraya el tremendo impacto social de este conocimiento. Totalmente. Una mente que ha aprendido a sosegarse y a operar desde la causa, desde esos 10 ciclos, tiene la capacidad física y vibratoria de sacar a sus seres queridos de esa ruidosa autopista. Invitándolos a un espacio de calma donde la creación consciente es posible para todos. Simplemente por resonancia armónica. Y también es un efecto dominó bellísimo. No solo existe la posibilidad de alterar las impresiones negativas en la propia sala de edición mental, sino que le enciendes las luces a la gente que amas. Es un regalo para la familia. Todo comienza con algo tan simple como detenerse a observar el mundo físico a detalle, guardar la imagen y editarla en la mente. Sin embargo, me parece que toda esta información trae consigo una carga moral gigantesca, ¿no crees? Así es. Una responsabilidad inmensa. Sobre lo que pensamos. Obliga a replantear la inmensa responsabilidad que existe sobre el tipo de información e imágenes que permitimos transitar por nuestra mente a diario. Sobre todo con tantas noticias y cosas que consumimos. Y retomando la filosofía que discutimos antes, donde se afirma que el mundo físico es solo la sombra retrasada de los conceptos mentales, surge una reflexión muy crítica. A ver, cuéntanos. Me gustaría plantearla como pensamiento final para quienes nos han acompañado en esta inversión hoy. Los escuchamos. Si aceptamos la premisa de que el presente que vivimos es solo el proceso ineludible de materializar los pensamientos del pasado, Ajá. la gran pregunta es, ¿qué tipo de sombra estás proyectando para tu futuro inmediato? Basado en las imágenes mentales, noticias catastróficas o miedos que estás permitiendo en tu sala de edición mental hoy mismo. ¡Qué impacto! De verdad, me dejas fría. Es una pregunta espectacular para llevarse de tarea. Es para auditar urgentemente lo que traemos en la cabeza. Nos invita a auditar esa cartelera de películas mentales que reproducimos a diario en piloto automático. Totalmente de acuerdo. Pues así llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un viaje fascinante, desde la neurobiología de las ondas cerebrales hasta la mismísima filosofía del tiempo. Un placer haberlo platicado contigo. A quienes nos escuchan, de verdad, si encontraron valor en esta información, por favor, denle me gusta al video, suscríbanse al canal para seguir explorando más conceptos que desafían nuestra realidad y no duden en compartir este video con alguien a quien le pueda servir, a su familia, por ejemplo. Para ir creando esa resonancia, ¿no? Exactamente. Y no olviden dejar un comentario abajo contándonos qué opinan de todo esto. ¿Están listos para practicar el ejercicio de la taza de café esta misma tarde? Queremos leerlos. Nos escuchamos en la próxima.